Vamos a empezar de nuevo. Gracias, Señor, por buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Hoy 18 de mayo de 2026. Sigo aquí en vivo, pero estoy grabando aparte y tuve que volver a empezar por algo que sucedió de los vecinos. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por un día más. No quiero repetir la oración que ya tuve, que ya hice más temprano, hace unos minutos. Aquí está tu programa. Por favor, Espíritu Santo, guía mis palabras, mis pensamientos, mi mente, mis acciones. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Hoy me he sentido un poco extraña, como estaba diciendo más temprano. Casi que sin inspiración, y después, más adelante, me doy cuenta que quizás es porque mi corazón, a pesar que ni me había fijado en la fecha, pero como que mi alma, mi corazón recordaba que un día como hoy perdimos a una persona que yo quería mucho, un amigo, era como si fuera un hijo. Recién había cumplido su cumpleaños, creo que había cumplido 28, 29 años. Y un borracho chocó con él y lo mató instantáneamente. Y parece que eso como que se me ha quedado aquí, ¿no? Y hoy hace 11 años de esa pérdida. Y bueno, me sentía un poco extraña, no me sentía con inspiración, pero me puse a leer Proverbios y más el versículo que nos mandó el pastor ayer. Hola Isa, buenos días. El versículo que nos mandó el pastor ayer, más leyendo Proverbios, más algunas cosas que he estado sintiendo, ¿verdad? Y a pesar que tengo tantas cosas para estar feliz y alegre, hay días que uno se siente así y ya, como les dije, me doy cuenta el por qué, que hoy hace ya 11 años que ese muchacho falleció por causa de un borracho. Isa, te quiero mucho. Entonces, leyendo Proverbios 18, hay unos versículos que me llamaron la atención. Y es el versículo el 2, el 12, 13, 14 y 19, y los voy a leer. El 2 nos dice: a los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Hay personas que no le importa. Lo único que quieren es decir lo que sienten. Parece que estoy hablando muy bajito. Hay personas que lo único que quieren hacer es poner 11 años, Isa. Hoy me desperté así y no entendía por qué. Y me sentía triste. Y después ahora, hace como media hora que me doy cuenta el por qué, ¿no? Que a veces el alma de uno como que se siente, coge su tristeza. Y ahí me puse a pensar que esto es una conversación que quiero tener con el pastor. Porque uno se preocupa, ¿verdad? Cómo esas personas que queremos, que ya no están con nosotros, que fallecieron hace años atrás, el miedo mío que esas personas que queremos, amistades, familias, conocidos, que cuando fallecieron no estaban con el Señor o no se fueron con el Señor y no, su alma no fue salvada. ¡Qué miedo! Pero bueno, ya lo sabré el día que me toque a mí, si me los encuentro o no, ¿verdad? Pero qué miedo. Ya la vez que la persona fallece, ya no, de nada, no hay que hacer misas ni hay que hacer oraciones, por lo menos en nuestra creencia según la palabra. Mi creencia. Respeto a las demás personas que lo piensan diferente. Proverbios 18:2 dice: a los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Y hay personas que expresan opiniones sin importarles nada o a quién pueden herir, qué pueden hacer, porque son necios, son egoístas, ¿verdad? El otro versículo que quería leer es el 12, 13, 14, que dice: la arrogancia va delante de la destrucción, la humildad precede al honor.
Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Y el 14 nos dice, el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Y el 19 nos dice que un amigo ofendido es más difícil que recuperar a una ciudad. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como portón cerrado con rejas. Separan amigos, separan familias, separan relaciones. Y hay veces que tenemos que tener cuidado las cosas que hacemos y lo que decimos a veces, lo cual me recordó al servicio de ayer con Romanos 14, donde el pastor nos enseña que no debemos de tener disputas sobre cosas menores, cosas insignificantes. ¿Para qué mantenerlo en la cuenta? ¿Qué importa si un hermano o hermana en Cristo o alguien que tú conoces que supuestamente es cristiano, qué importa si se toma un trago o dos? El caso no es emborracharse. ¿Qué importa si fuma o no? ¿Qué importa? Esas son cosas minúsculas, miniatura, mínimo. Y no deberíamos entrar en disputa por cosas tan bobas así como esa. Pero hay personas que no entienden eso. Y cualquier cosita enseguida se exaltan, se alborotan y empiezan con sus necedades y actuando de la manera ignorante y estúpida, si puedo decirlo de esa manera. Y yo he sido una de esas que por cosas insignificantes me he ofendido, me he puesto brava. Y eso es algo que estoy pidiéndole a Dios que me ayude. Porque hay cosas mucho más importantes que si me picaron un pedazo de pan y cayó en el piso acabado de barrer y de limpiar. No que me haya pasado hoy. Y bueno, no tengo muchos versículos para estar moviendo de un lado a otro. Tengo 4 o 5, 2 o 3 lugares nada más. Proverbios que lo leímos ahora. Y el resto, la mayoría del tiempo lo vamos a pasar en Mateo 5. En Mateo 5, la primera sección de Mateo 5 que es la predicación de Jesús del Sermón del Monte, ¿no? El Sermón del Monte es lo que le llaman bienaventuranzas, de Beatitudes. Que los Beatitudes casualmente es los 8 principios que leemos en Celebremos la Recuperación. Entonces, antes de leer Mateo 5, porque ¿cómo llego a Mateo 5? Llego a Mateo 5 porque en Mateo 5, 4 dice, 4 dice, Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. En inglés es a las personas como que lloramos por un difunto o lloramos por una pérdida, ¿no? Pero aquí cuando leo el español dice, Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Y nosotros podemos también llorar por una pérdida y no tiene que ser de una pérdida de la persona física que haya fallecido. El miércoles también ya va a ser 2 años que perdimos a mi tía. O sea, esta semanita es un poco fuerte, me siento que es un poco fuerte para mí emocionalmente. Aunque yo sí sé dónde está mi tía, gracias al Señor, ¿verdad? Porque ella aceptó a Jesús. Yo sé que lo hizo con mi hermano y yo sé que lo aceptó conmigo también unos días antes, unas cuantas semanas antes, después unos días antes de su fallecimiento. Hablé con ella y oramos juntas. Así que, y eso es algo que yo me siento tranquila, al igual que con mi papá. Esa fue una conversación que yo tuve con mi papá unos meses antes de que él falleciera, cuando aún todavía estaba más o menos bien de la cabeza, de la mente, ¿no? Clara. Pero a veces también nosotros podemos estar de luto por relaciones, estar de luto por amistades que se pierden, estamos de luto por cosas o malentendidos que pueden suceder entre familia y podemos llorar por eso. Y esa es la manera en que yo lo asimilé hoy más temprano. Les recuerdo que no me di cuenta el fallecimiento de Tony hasta hace como una media hora, 45 minutos atrás. Pero
yo cuando leí este versículo, yo dije que lo leí porque por un chat que tengo de Instagram que me llegó. Y yo dije, wow, a veces yo siento que mi alma está de luto por males entendidos con cierta persona. Y como que, como lo tuve cuando pasó lo que pasó con la mamá de mi nieto, ¿verdad? Que sentí que mi alma estaba de luto porque perdí a una persona que, aunque no la perdí físicamente, gracias a Dios, ¿verdad? Pero esa relación se perdió totalmente. No sé si algún día, pero lo dudo. Y es porque yo le tenía mucho cariño a esa persona y es como que mi alma entró en un estado de luto. Y esa es la manera en que yo recibí este versículo de hoy. Ahora, los 8 principios de Celebrate Recovery, de Celebremos la Recuperación, dice así. Y entonces, ¿qué son la bienaventuranza? Dice así. El número 1 dice, reconozco que no soy Dios y admito que no tengo poder para controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es inmanejable. Y en esto vamos a Mateo 5:3 que dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. El segundo principio dice, en una forma sincera creo que Dios existe y que le intereso y que Él tiene el poder para ayudarme en mi recuperación, lo cual es Mateo 5:4 que dice, Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. El número 3 nos dice, conscientemente decido comprometer toda mi vida y voluntad al cuidado del control y control de Cristo, lo cual leemos 5:5 que dice, Mateo 5:5 que dice, Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. El otro principio dice, una apertura para un autoexamen y confesión de mis faltas a Dios y a alguien en quien confío, lo cual nos lleva a Mateo 5:8 que dice, Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. El principio número 5 nos dice, para que Dios pueda hacer los cambios en mi vida, me someto voluntariamente a Él y con humildad le pido que remueva mis defectos de carácter, los cuales tenemos que leer Mateo 5:6, donde nos dice, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. El principio número 8 dice, evalúo todas mis relaciones, ofrezco perdón a aquellos que me han hecho daño y enmiendo los daños que he ocasionado a otros, excepto si cuando al hacerlo les dañara a ellos o a otros. Y eso es, hay veces que cometemos errores y es tan fuerte que es mejor no tocar ese tema porque les puede dañar a esas personas que quizá no están en un nivel o el mismo nivel, ¿no? Espiritualmente, emocionalmente. Entonces mejor, por eso dice, excepto si cuando al hacerlo les dañará a ellos o a otro. O por ejemplo, si tuve una expareja y le hice daño a mi expareja, ya yo estoy con mi pareja actual y esa persona puede estar con su pareja actual. No toquemos ese tema porque es remover cosas, que es mejor dejarlo así porque si no puede causar estragos, causar más problemas con nuestras parejas actuales. Y eso no tiene sentido, ¿verdad? Lo cual nos hace leer Mateo 5:7 y 5:9 que dice, Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión y Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. ¿Ve? A no tocar ese tema estás procurando la paz. El 7 y el 8 lo leemos juntos. Dice, reservo un tiempo diario con Dios para una autoevaluación, lectura de la Biblia y oración con el fin de reconocer a Dios y su voluntad para mi vida y tener el poder de seguirla. Al rendir mi vida a Dios para ser usada, puedo llevar estas buenas nuevas a otros, tanto con mi ejemplo como con mis palabras, los cuales leemos Mateo 5:10 que dice, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Y esos son los 8 principios, ¿verdad?
de Celebremos la Recuperación, que es basado en, en, en Cristo. Y entonces por eso es que, como dije más temprano, no me sentía muy inspirada, pero al leer eso, algo me ayudó. Y vamos a leer Mateo 5, del 1 al 10. Vamos a leer Mateo 5, del 1 al 10. Del 1 al 11, completo. Vamos a leerlo. Que es Jesús predica el sermón del monte. Dice así: cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Acuérdense, este es el sermón del monte. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. El 7 nos dice: Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. El 9 nos dice que Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. El 10, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto porque el reino del cielo les pertenece. Y por último, los últimos 2 versículos es el 11 y el 12 que dice: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dicen toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Y esto me recuerda, y lo he hablado muchas veces, cuando mi papá en el 87 vino después que había nacido mi hijo. Mi hijo nació con el problema que nació de gastroesquisis y vino con su Biblia y yo burlándome, no me burlé a su cara, pero sí lo juzgué y lo critiqué. Y por eso he pedido perdón a Dios 1,000,000 de veces. Y me alegra de que estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. El pastor ayer nos mandó un versículo que es Efesios 5:15, que dice: así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Y voy a seguir: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que haga. Y Él nos dice que tenemos que mantenernos alertos, tenemos que mantenernos vigilantes, consistentes, persistentes, sabios, conscientes, ¿verdad? Lo cual por eso fue que me fascinó esto, porque el proverbio que les leí más temprano, que es el 18, nos dice que la arrogancia va delante de la destrucción, la humildad precede al honor. Y bueno, para cerrar, voy a cerrar con el Salmo 34, del 16 al 22, ¿verdad? Si se burlan de nosotros, si nos critican, si nos juzgan, si hablan por hablar, si nos acusan por cosas, ¿verdad? De lo que sea. Dios siempre está con nosotros y Él siempre está velando y no tenemos que probarles nada a nadie. Tenemos que dejarlo todo en las manos del Señor. Y para cerrar leyendo Salmo 34, 16 al 22, dice así: pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo, borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los espíritus destrozados. El 19 dice: las personas íntegras enfrentan muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo será quebrantado. 21 dice que sin duda la calamidad destruirá a los perversos y los que odian a los justos serán castigados. Y el 22, que es el último que voy a leer hoy, dice: pero el Señor redimirá a los que te sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Y bueno, y como leí esto
de Celebremos la Recuperación, me encantaría entonces recordar la oración de la serenidad, que hace rato que no la leo al terminar. Y dice así: Dios, concédeme la serenidad. No. La serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando la dificultad como el camino hacia la paz, tomando como Jesús lo hizo, este mundo pecador tal cual es, no como sería. Confiando que tú harás que todo salga bien si me entrego a tu voluntad, para que sea razonablemente feliz en esta vida y sumamente feliz contigo por siempre en la eternidad. Amén. Así que con esto me voy, me despido y nos vemos mañana si Dios quiere. Bendiciones.